Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. 30 de julio de 1945. Son las 0:14 de la madrugada en el Océano Pacífico, a 600 kilómetros de la isla de Leyte. No hay luna. El agua está negra como tinta. El USS Indianapolis navega solo, sin escolta, sin zigzagueo defensivo, como si nadie en el mundo supiera que existe. Y esa es exactamente la trampa. El capitán Charles Butler McVeigh III está en su camarote. Ha cruzado este océano docenas de veces. Es un oficial de carrera con 46 años, hijo de un almirante, graduado de Annapolis, un hombre que conoce el mar como otros conocen su propia casa. Esta noche duerme con la conciencia tranquila de alguien que ha cumplido su misión. Lo que no sabe, lo que nadie a bordo sabe, es que en algún lugar en la oscuridad a menos de 1500 metros de su casco, hay dos ojos pegados a un periscopio. El comandante Mochitsura Hashimoto lleva horas siguiendo al Indianapolis. Tiene 36 años, es meticuloso, y desde que salió del puerto de Kure hace semanas, no ha hundido ni un solo barco. Esta es su oportunidad. El crucero americano navega en línea recta, sin cambiar rumbo, como si fuera un blanco pintado en una pared. Hashimoto da la orden. 6 torpedos tipo 95 salen disparados de los tubos del submarino Brino 58. Viajan a 48 nudos bajo la superficie. Tardan menos de 2 minutos en llegar. El primer torpedo golpea la proa del Indianapolis con un impacto que sacude el barco entero como si fuera de cartón. La explosión revienta la sala de municiones de proa. Una columna de fuego naranja sube 30 metros por el aire. El segundo torpedo llega 4 segundos después, justo debajo del puente, y destruye la sala de máquinas central. El capitán McVeigh salta de su cama y corre descalzo al puente. Lo que ve en la oscuridad lo congela. Su barco se está partiendo. La proa ya se hunde. El ángulo de escora aumenta cada segundo. El sistema eléctrico ha muerto. Los altavoces no funcionan. No hay manera de comunicar la orden de abandono al barco entero. El Indianapolis tarda 12 minutos en hundirse. 12 minutos. De los 1,196 hombres a bordo, aproximadamente 300 mueren en los primeros 12 minutos, atrapados en los compartimentos, aplastados por el metal, consumidos por el fuel encendido que flota en el agua. Los otros 880 saltan al Océano Pacífico en plena noche, con lo que llevan puesto, en un mar que está a 30 grados y que dentro de pocas horas va a convertirse en el lugar más peligroso del planeta. McVeigh salta el último. Es la costumbre, es el deber, es lo que un capitán hace. Mientras el agua lo engulle, todavía está pensando en su tripulación. Lo que no puede saber en ese momento es que nadie sabe que él o su barco están ahí. Retrocedamos 72 horas para entender cómo fue posible que todo esto ocurriera. El Indianapolis no era un barco cualquiera. Era el crucero pesado más rápido de la Armada Americana. 185 metros de acero capaz de alcanzar los 32 nudos, con 9 cañones de 8 pulgadas y una historia de combate que comenzaba en Guadalcanal. Pero en julio de 1945, el Indianapolis había sido asignado a una misión tan secreta que ni siquiera el capitán McVeigh sabía exactamente qué llevaba a bordo. El 16 de julio de 1945, en una base naval en San Francisco, unos hombres del ejército subieron al barco con cajas de madera y un contenedor de metal de color verde. El capitán McVeigh recibió instrucciones verbales y por escrito. La carga debía llegar a la isla de Tinian antes del 26 de julio sin excepción. No se le dijo el contenido. No necesitaba saberlo. Lo que el Indianapolis llevaba en ese contenedor era el núcleo de uranio enriquecido y los componentes de la primera bomba atómica que se usaría en combate. Se llamaba Little Boy. 10 días después de su entrega, esa bomba destruiría la ciudad de Hiroshima y mataría entre 70,000 y 80,000 personas en cuestión de segundos.
el Indianápolis cumplió su misión con una velocidad extraordinaria. Navegó de San Francisco a Tinian en 10 días, un récord para ese trayecto. Entregó la carga el 26 de julio. Recibió órdenes de navegar a Leyte, en las Filipinas, para incorporarse a un grupo de entrenamiento. La misión secreta había terminado. El barco volvía a ser un crucero más en un océano en guerra. Aquí es donde empieza el primer error que va a costar 880 vidas. El capitán McVeigh consultó con el Centro de Información de Combate de la Armada sobre la ruta a Leyte. Le preguntaron si quería escolta. El protocolo normal en esas aguas, que en 1945 todavía tenían actividad submarina japonesa documentada, era navegar con al menos un destructor de escolta. McVeigh fue informado de que no había escolta disponible. Aceptó navegar solo. Lo que no le dijeron es que 3 semanas antes, en esa misma ruta, un destructor americano llamado USS Underhill había sido hundido por un submarino japonés. La inteligencia naval sabía que esa zona tenía actividad enemiga. Nadie se lo comunicó a McVeigh. El Indianápolis partió de Guam el 28 de julio. Navegaba sin escolta, sin zigzagueo autorizado, con un sistema de radio que funcionaba pero con una tripulación que no podía enviar mensajes de posición rutinarios, porque la misión original había sido clasificada. El barco existía en un extraño limbo burocrático. Había completado una misión secreta, pero nadie había actualizado su estatus en el sistema de navegación regular de la Armada. 3 bases navales en el Pacífico eran responsables de rastrear los movimientos del Indianápolis. En Leyte, donde el barco debía llegar, la Oficina de Control de Llegadas tenía una política escrita que decía que los barcos que no llegaban a tiempo no eran reportados porque los barcos a veces llegaban tarde. En Guam, la oficina que lo había despachado asumió que alguien en Leyte lo esperaba. En Filipinas, nadie tenía al Indianápolis en la lista de barcos esperados porque la documentación de su llegada nunca fue procesada correctamente. Cuando el Indianápolis no llegó a Leyte el 31 de julio, nadie hizo nada. Absolutamente nadie. En el océano, los 880 sobrevivientes luchaban por mantenerse vivos. Los que tenían chalecos salvavidas flotaban en grupos. Los que no, se aferraban a los compañeros, a restos del barco, a lo que encontraban. El agua estaba caliente, unos 30 grados. En condiciones normales, un hombre puede sobrevivir muchas horas en agua a esa temperatura. Pero estas no eran condiciones normales. A las pocas horas del hundimiento, en la oscuridad del segundo día, alguien en uno de los grupos gritó algo que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Tiburones. No 1, no 2. Una cantidad que nadie pudo contar con exactitud, pero que los supervivientes que vivieron para contarlo describieron décadas después con una precisión que no dejaba lugar a dudas. El accidente del Indianápolis atrajo a una de las concentraciones de tiburones oceánicos más grandes que se han documentado en historia naval. Los científicos que estudiaron el caso años después determinaron que la causa fue la combinación del fuel derramado, la sangre de los muertos y heridos, y el ruido de los motores al hundirse. Durante 4 días y 4 noches, los hombres del Indianápolis nadaron, flotaron, rezaron y murieron en ese océano. Los tiburones atacaban principalmente de noche, aunque también de día. Los hombres no podían dormir porque dormirse significaba hundirse, y hundirse significaba morir. La deshidratación comenzó a afectar la mente de muchos. Algunos bebieron agua de mar enloquecidos por la sed y empezaron a alucinar. Hombres que habían sido compañeros durante años se atacaron entre sí en estados de delirio. Las quemaduras del sol del Pacífico en verano convertían la piel en algo irreconocible después de 48 horas. El teniente Wilbur Gwynn fue el que los encontró. Era el 2 de agosto de 1945. Gwynn pilotaba un bombardero PV-1 Ventura en una misión de rutina de patrulla antisubmarina. A las 11 de la mañana, una antena de radio que se había soltado en la parte trasera del avión empezó a golpear el fuselaje. Gwynn fue a la parte trasera del avión para intentar arreglarla. Mientras miraba hacia abajo al océano para calcular la altitud, vio una mancha oscura en el agua.
manchas de combustible. Y dentro, puntos que se movían. Bajó en picada. Los puntos eran hombres. Gwyn no tenía radio suficientemente potente para llamar directamente al cuartel general. Envió el mensaje de socorro más importante del Pacífico en 1945 con su equipo limitado y siguió sobrevolando los grupos de supervivientes para marcar su posición. Tardaron horas en llegar los primeros barcos de rescate. Cuando el USS Cecil J. Doyle llegó al lugar y comenzó a subir hombres a bordo, los marineros de rescate no daban crédito a lo que veían. Los hombres del Indianápolis llevaban 84 horas en el agua. Muchos no podían hablar. Muchos no podían mantenerse en pie. Todos tenían los labios negros por la deshidratación. La piel de sus manos y pies estaba en tal estado que algunos marineros del Doyle lloraron abiertamente mientras los subían a bordo. De los 880 hombres que habían saltado al agua, habían sobrevivido 317. En 4 días, el Océano Pacífico se había tragado a 563 hombres. Esta es la mayor pérdida de vidas en un solo barco en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Y la Armada, que llevaba 4 días sin saber que su propio barco había desaparecido, tenía ahora un problema urgente que resolver. Alguien tenía que pagar por esto. Si esta historia te está golpeando fuerte en el pecho y sientes que hay algo en estas historias de guerra que los libros de texto nunca te contaron, suscríbete ahora mismo a este canal. Cada semana traemos historias militares reales, documentadas, contadas con el nivel de detalle que merecen. Hay personas que llevan meses esperando cada nuevo episodio. No te quedes fuera. Dale al botón de suscripción ahora que tienes el dedo levantado. El capitán Charles McVeigh llegó a tierra en camilla. Había pasado 84 horas en el agua igual que sus hombres. Tenía quemaduras, deshidratación y la mirada específica de alguien que ha visto morir a personas bajo su mando y no ha podido hacer nada para evitarlo. Cuando los médicos de la base naval en Peleliu lo examinaron, registraron que estaba físicamente destrozado pero vivo. Mentalmente, era un hombre que cargaba el peso de 880 nombres. En los días siguientes, mientras los 317 supervivientes eran tratados y los muertos eran contados, la Armada de los Estados Unidos comenzó a tomar decisiones que con el paso del tiempo se verían como uno de los episodios más vergonzosos de su historia institucional. La primera decisión fue controlar el flujo de información. El hundimiento del Indianápolis fue inicialmente clasificado. Los supervivientes fueron aislados y se les ordenó no hablar con nadie sobre lo que había ocurrido. Los periodistas que cubrían el Teatro del Pacífico no recibieron información. La Armada tenía razones logísticas para ello, decían. No querían que el enemigo supiera qué barcos tenían y cuáles no. Pero había otra razón que nadie decía en voz alta. El hundimiento del Indianápolis era un escándalo institucional de proporciones enormes. Un crucero pesado de la Armada Americana, el mismo barco que había entregado los componentes de la bomba atómica, había desaparecido durante 4 días sin que nadie lo notara. Las reglas de comunicación eran tan deficientes que 880 hombres habían pasado 4 días muriendo en el océano porque 3 departamentos navales distintos asumieron que otro departamento lo estaba siguiendo. Era una falla sistémica, no el error de un solo hombre. Pero los sistemas no tienen cara. Los capitanes sí. El almirante Richmond Kelly Turner, comandante de las Fuerzas Anfibia del Pacífico, fue el primero en señalar al capitán McVeigh. Turner era conocido en la Armada por su temperamento explosivo y por tener una capacidad poco común para convertir los problemas institucionales en problemas personales de otros. En las reuniones posteriores al hundimiento, fue Turner quien insistió en que McVeigh había cometido negligencia al no ordenar el zigzagueo evasivo cuando las condiciones lo requerían. El zigzagueo evasivo era una táctica defensiva contra submarinos. En lugar de navegar en línea recta, el barco cambiaba de rumbo constantemente en un patrón aleatorio, haciendo más difícil que un submarino calculara su posición y disparara torpedos con precisión. Las órdenes que McVeigh había recibido le daban discreción para zigzaguear o no según su criterio,
dependiendo de las condiciones de visibilidad. La noche del 29 al 30 de julio había nubes. McVeigh decidió no zigzaguear. Para Turner y para los oficiales que querían enterrar el escándalo institucional bajo el cuerpo de un solo hombre, esa decisión era suficiente para construir un caso. El contraalmirante William Purnell Blandy, que supervisó la investigación inicial, recomendó que McVeigh fuera sometido a un consejo de guerra. El secretario de la Marina, James Forrestal, aprobó la recomendación. El almirante Ernest King, jefe de operaciones navales y el hombre más poderoso de la Marina americana, firmó la orden. El consejo de guerra del capitán Charles Butler McVeigh. Tercero comenzó el 3 de diciembre de 1945. La guerra había terminado hacía 3 meses. Japón se había rendido el 2 de septiembre. El mundo estaba celebrando la paz. Y en Washington, la Marina americana juzgaba a uno de sus capitanes por el hundimiento de su propio barco. Había algo extraordinariamente perturbador en este juicio que los historiadores militares documentarían décadas después. McVeigh fue el único capitán de la Marina americana juzgado por el hundimiento de su barco durante la Segunda Guerra Mundial. No el único que perdió un barco. No el único cuyo barco fue hundido en circunstancias discutibles. El único que fue sometido a un consejo de guerra formal por ello. En la misma guerra, varios barcos americanos fueron hundidos en circunstancias de negligencia operacional mucho más claras que las del Indianápolis, y sus capitanes nunca enfrentaron cargos. McVeigh fue acusado de 2 cargos. El primero era no haber enviado señales de socorro con suficiente anticipación. Ese cargo fue retirado cuando las investigaciones demostraron que el equipo de radio del barco fue destruido en los primeros segundos del hundimiento y que varios operadores de radio intentaron transmitir mensajes de socorro hasta el último momento. El segundo cargo, que fue el que llegó a juicio, era poner en peligro a su barco al no ordenar el zigzagueo evasivo. La fiscalía construyó su caso. Los abogados defensores de McVeigh prepararon sus argumentos. Y entonces ocurrió algo que nadie en la sala del tribunal esperaba. La Armada de los Estados Unidos trajo a Washington, desde el Japón recientemente derrotado y ocupado, al comandante Mochitsura Hashimoto. El hombre que había hundido el Indianápolis iba a testificar en el juicio de su capitán. Hashimoto llegó a Washington en diciembre de 1945. Tenía 36 años. Japón había sido devastado. Las ciudades de su país eran escombros. 2 de ellas habían sido destruidas por bombas atómicas cuyos componentes viajaron en el barco que él hundió, aunque Hashimoto no supo eso hasta después de la guerra. Él mismo era un oficial de una marina derrotada, en un país que estaba siendo administrado por la potencia que había acabado de juzgar y ejecutar a sus líderes militares como criminales de guerra. Subir al estrado en un tribunal americano para testificar no era exactamente una posición de poder. La fiscalía llamó a Hashimoto como testigo de cargo. La lógica era aparentemente sólida. Si el submarinista japonés podía testificar que el zigzagueo del Indianápolis no habría impedido el ataque, no había razón para que McVeigh lo hubiera ordenado, lo que debilitaba el cargo. La fiscalía esperaba que Hashimoto dijera que sí, que el zigzagueo habría dificultado el ataque, lo que fortalecería el argumento de que McVeigh debería haberlo ordenado. Hashimoto subió al estrado. A través de un intérprete, respondió las preguntas de la fiscalía con la precisión técnica de un oficial que había estudiado cada detalle del hundimiento durante semanas en Japón antes de viajar a Washington. La fiscalía le preguntó, en su opinión como comandante del submarino que hundió el Indianápolis, si el barco hubiera estado zigzagueando esa noche, habría sido más difícil atacarlo. Hashimoto respondió sin dudarlo. No, el zigzagueo no habría importado. Las condiciones aquella noche eran tales que habría atacado el Indianápolis igualmente, con o sin zigzagueo evasivo. Las condiciones de visibilidad, la velocidad del barco americano y la posición del INE-58 eran tales que el resultado habría sido el mismo. La sala quedó en silencio. La fiscalía intentó reformular la pregunta. Hashimoto repitió su respuesta. El defensor de McVeigh no necesitó hacer muchas preguntas al testigo que la propia fiscalía había traído desde Japón.
Hashimoto, con su testimonio, había destruido el argumento central del cargo por el que se juzgaba a McVeigh. Pero el Consejo de Guerra no terminó ahí. A pesar del testimonio de Hashimoto, a pesar de que el principal testigo de cargo había socavado el argumento de la fiscalía, el panel de oficiales que juzgó a McVeigh lo encontró culpable del segundo cargo: poner en peligro a su barco al no ordenar el zigzagueo. McVeigh fue sentenciado a 100 puntos de pérdida de número de expediente, lo que efectivamente lo relegaba en la lista de ascensos. El almirante King, que había firmado la orden de procesarlo, sorprendió a todos recomendando clemencia. El secretario de la Marina conmutó la sentencia. En los meses siguientes, McVeigh fue restaurado a su rango anterior y continuó en servicio. Pero la sentencia no fue el verdadero castigo de Charles McVeigh. El verdadero castigo comenzó cuando los periódicos americanos publicaron la historia. Las familias de los 880 hombres que habían muerto en el océano llevaban meses sin respuestas. Muchas no habían recibido notificación del fallecimiento hasta semanas después del rescate, cuando la Armada levantó parcialmente la clasificación del hundimiento. En algunos casos, familias habían recibido la notificación y luego habían visto en los periódicos que el barco había estado 4 días en el agua sin que nadie lo buscara. Esa rabia, ese dolor, esa confusión necesitaba un destino. Y la Armada, con su Consejo de Guerra, le había dado uno. El capitán Charles McVeigh era el culpable. Las primeras cartas llegaron en enero de 1946. Después fueron docenas por semana. Después cientos. Padres que habían perdido hijos, esposas que habían perdido maridos, hermanos que habían perdido hermanos. Cartas que lo culpaban de cada muerte. Cartas que lo llamaban asesino. Cartas que le decían que debería haberse hundido con su barco. McVeigh las leía todas, no porque quisiera hacerlo, sino porque sentía que era su obligación, porque cada nombre en esas cartas era real, porque él había sobrevivido y ellos no. Cada Navidad, las cartas aumentaban. Cada aniversario del hundimiento, más cartas. Año tras año, durante más de 20 años, el correo de Charles McVeigh fue una acumulación de dolor ajeno que él cargó como si fuera suyo. Los supervivientes del Indianápolis lo sabían. Muchos de ellos mantuvieron contacto con McVeigh durante los años siguientes. Le escribían cartas de apoyo, lo visitaban, organizaban reuniones anuales donde siempre lo invitaban como capitán. Para los hombres que habían estado en el agua, McVeigh no era el culpable, era uno de ellos. Pero el capitán nunca pudo separar las cartas de apoyo de sus hombres del peso de todas las otras cartas. En noviembre de 1968, el capitán Charles Butler McVeigh III salió al jardín de su casa en Litchfield, Connecticut, con su uniforme de la Marina completo. Llevaba en la mano una figura pequeña de un marinero de juguete. Tenía 70 años. Se disparó a sí mismo. La figura del marinero de juguete fue encontrada en su mano. Nadie que conocía a McVeigh se sorprendió completamente. Habían visto cómo las cartas lo habían ido consumiendo durante años. Habían visto cómo la culpa institucional que la Armada le había cargado sobre los hombros se había convertido en algo que ningún hombre podía sostener durante 2 décadas. El almirante King, que había iniciado el proceso contra McVeigh, había muerto en 1956. El almirante Turner, que había señalado a McVeigh como culpable, había muerto en 1961. Los hombres que habían construido el caso contra él ya no estaban para responder preguntas. McVeigh sí estaba. McVeigh siempre estuvo, y las cartas siempre llegaron. Pero la historia del Indianápolis todavía no había terminado. De hecho, la parte más extraordinaria estaba por comenzar. Y el primer protagonista de esa parte tenía 11 años en 1996 y vivía en Carolina del Norte. Si llevas contigo a alguien que ama la historia real, la que no aparece en los libros de texto, comparte este video ahora mismo. Y si aún no te has suscrito, hazlo antes de que empiece la siguiente parte, porque lo que viene es el giro que nadie vio llegar.
y no querrás escucharlo sin estar suscrito a este canal. En 1975, el director Steven Spielberg estrenó una película sobre un tiburón asesino que aterrorizaba a un pueblo costero. La película se llamaba Tiburón y se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la historia del cine hasta ese momento. Hay una escena en esa película que no tiene nada de especial si no sabes qué significa, pero que si sabes lo que significa te deja paralizado. El jefe de policía Brody, el oceanógrafo Hooper y el cazador de tiburones Quint están en un barco pequeño, de noche, esperando al tiburón. Para romper la tensión, comparten cicatrices. Hooper tiene una, Quint tiene otra. Y entonces Quint, el cazador de tiburones viejo y curtido, se desabrocha la camisa y muestra una cicatriz enorme en el costado. Y empieza a hablar. Dice que esa cicatriz la tiene del Indianápolis. Y durante varios minutos, Quint describe lo que fue estar en el agua durante 4 días después de que el barco se hundiera. Describe los tiburones, el calor, la locura, la sed, los compañeros que murieron. Es el monólogo más célebre de la película. La actriz y actores que trabajaron con Robert Shaw, el actor que interpretaba a Quint, describieron el proceso de filmación de esa escena como algo que dejó al equipo entero en silencio cuando terminó. El guionista de ese monólogo se documentó en los testimonios reales de los supervivientes del Indianápolis. Cada detalle que Quint describe en esa escena es verificable en los testimonios oficiales que los supervivientes dieron a la Marina Americana después del rescate. En 1996, un niño llamado Hunter Scott vio esa película en casa. Hunter tenía 11 años. Vivía en Pensacola, Florida, hijo de un oficial de la Marina. Cuando Quint empezó a hablar sobre el Indianápolis, Hunter no entendió qué era el Indianápolis. Pero algo en ese monólogo no le dejó dormir esa noche. Al día siguiente le preguntó a su padre. Su padre no supo responderle con detalle. Hunter fue a la biblioteca. Lo que encontró en los libros lo dejó sin palabras. Un crucero de la Marina Americana. La misión de la bomba atómica. El hundimiento en 12 minutos. Los 4 días en el agua. Los tiburones. Las 563 muertes. El consejo de guerra. Las cartas. El suicidio de McVeigh en 1968. Hunter Scott tenía 11 años y había encontrado una de las injusticias más documentadas y menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a investigar con la seriedad de alguien 3 veces su edad. Contactó a supervivientes del Indianápolis. En aquella época, en 1996, los supervivientes eran hombres mayores de 70 años. Muchos habían estado esperando durante décadas que alguien les prestara atención. Un niño de 11 años que los llamaba por teléfono para hacerles preguntas sobre lo que habían vivido era lo último que esperaban. Algunos lloraron durante esas conversaciones. Otros le contaron cosas que no le habían contado a sus propias familias. Hunter Scott aprendió de esos hombres lo que ningún libro podía enseñarle. Que el capitán McVeigh no era culpable. Que la Armada lo había sacrificado para proteger su propia imagen institucional. Que los hombres que habían estado en el agua sabían la verdad, pero nadie los escuchaba. En 1998, Hunter tenía 13 años y había preparado un proyecto de historia para la escuela sobre el Indianápolis. El proyecto era tan detallado y estaba tan bien documentado que su profesora le dijo que lo enviara al representante Joe Scarborough, el congresista de su distrito en Florida. Scarborough leyó el proyecto. Llamó a Hunter Scott. El congresista Scarborough presentó una resolución en el Congreso de los Estados Unidos en 1999, pidiendo la exoneración póstuma del capitán Charles McVeigh. La resolución pedía que el Congreso reconociera formalmente que McVeigh había sido juzgado injustamente y que su reputación debía ser restaurada. Aquí es donde la historia adquiere una dimensión que va más allá de lo que cualquier novelista se atrevería a inventar. Para que la resolución del Congreso tuviera peso moral, para que no fuera simplemente un gesto político vacío, alguien tenía que presentarse ante el Comité de Servicios Armados del Senado y testificar que McVeigh era inocente. Alguien con autoridad real sobre los hechos.
alguien cuya palabra no pudiera ser cuestionada. Y ese alguien era Mochitsura Hashimoto, el comandante que había hundido el Indianápolis en 1945. Tenía ahora 90 años. Había regresado a Japón después de la guerra, había renunciado a la Marina, y en una de las decisiones más insólitas de su vida posterior, se había convertido en sacerdote sintoísta en un santuario de Kioto. Era un hombre anciano que vivía una vida de meditación y silencio, muy lejos del Pacífico de 1945. Pero alguien le hizo llegar la noticia de que en Washington había un congresista americano intentando rehabilitar la memoria del capitán McVeigh, y que un niño de 14 años iba a testificar ante el Senado. Hashimoto no dudó. Escribió una carta al Senado de los Estados Unidos en el año 2000. La carta fue leída en el Comité de Servicios Armados. En ella, Hashimoto decía que había conocido al capitán McVeigh en el tribunal en 1945 y que en su testimonio había dicho la verdad entonces y la seguía sosteniendo. El capitán McVeigh no había cometido ningún error que hubiera cambiado el resultado de aquella noche. El IT-58 habría hundido el Indianápolis igualmente. El zigzagueo no habría importado. Pero Hashimoto fue más lejos que la mera defensa técnica. Escribió que la muerte del capitán McVeigh le había pesado en la conciencia durante décadas. Que en la tradición japonesa, el honor de un guerrero no termina con la derrota. Que McVeigh había sido un oficial valiente que no merecía el trato que recibió de su propia institución. Que la condena de McVeigh había sido una injusticia y que él, como el hombre que lo hundió, tenía la obligación de decirlo mientras siguiera vivo. La carta de Hashimoto fue uno de los documentos más citados en el debate del Congreso sobre la exoneración de McVeigh. Hunter Scott, que tenía 14 años cuando testificó ante el Senado en el año 2000, declaró durante aproximadamente 20 minutos. Los senadores que estaban en la sala describieron después que en la sala había un silencio inusual mientras el adolescente hablaba. Hunter llevaba su investigación documentada, con fechas, con nombres, con testimonios. No era un niño contando una historia emotiva. Era alguien que había pasado 4 años estudiando un caso y que conocía los hechos mejor que muchos de los adultos en la sala. Cuando le preguntaron qué esperaba conseguir, Hunter Scott respondió que quería que los supervivientes del Indianápolis pudieran saber, antes de morir, que su capitán había sido rehabilitado. Que los hombres que habían estado en ese agua durante 4 días merecían que la historia les dijera la verdad. En octubre del año 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución que exoneraba al capitán Charles Butler McVeigh III de toda responsabilidad en el hundimiento del USS Indianapolis. La resolución fue firmada por el presidente Bill Clinton. Llevaba 55 años de retraso. Ninguno de los almirantes que habían ordenado el Consejo de Guerra en 1945 vivía para verlo. El almirante King había muerto en 1956. El almirante Turner en 1961. El secretario de la Marina que había aprobado los cargos había muerto en 1949. Todos los hombres que habían construido el caso contra McVeigh para proteger a la institución se habían ido sin rendir cuentas. McVeigh tampoco vivía para escucharlo. Llevaba 32 años muerto. Pero en la reunión anual de los supervivientes del Indianápolis de ese año, en Indianápolis, Indiana, cuando se anunció la exoneración, los hombres que quedaban vivos, todos mayores de 75 años, algunos en sillas de ruedas, algunos con audífonos, todos con la mirada que solo tienen quienes han sobrevivido a algo que no debieron sobrevivir, aplaudieron durante varios minutos sin parar. Había un detalle más, el último giro de esta historia, que muy poca gente conoce. Mochitsura Hashimoto murió en octubre del año 2000. Tenía 91 años. Murió pocas semanas después de que su carta ayudara a conseguir la exoneración de McVeigh. No llegó a saber con certeza si el Congreso había aprobado la resolución, aunque sus familiares creen que lo supo. En el santuario donde había sido sacerdote sintoísta durante décadas, sus seguidores describen que en sus últimos años hablaba con frecuencia del Indianápolis, no como una victoria de guerra, como una responsabilidad, como algo que había cargado y que finalmente,
Después de 55 años, había podido depositar. Hay una última cosa que es necesario decir sobre esta historia para que quede completa. Los restos del USS Indianapolis fueron localizados el 19 de agosto de 2017, a 5.500 metros de profundidad en el mar de Filipinas, por un equipo liderado por Paul Allen, cofundador de Microsoft, quien había dedicado años y recursos significativos a la búsqueda. El barco descansa sobre el fondo del océano con su proa inclinada hacia abajo, exactamente en la posición en que se hundió aquella noche de julio de 1945. En el año 2017, cuando se localizó el barco, quedaban vivos menos de 10 supervivientes. El último superviviente confirmado, Harold Bray, murió en 2020. Llevaba 75 años cargando la historia de aquellas 84 horas en el agua. El secretario de la Marina de los Estados Unidos emitió una declaración oficial en 2001, un año después de la exoneración del Congreso, reconociendo que el capitán McVeigh no había sido tratado justamente. La declaración fue leída en la siguiente reunión anual de supervivientes. Para entonces quedaban menos de 100. Retrocedamos ahora y pongamos en perspectiva lo que acabas de escuchar, porque esta historia tiene capas que vale la pena ver con claridad. El USS Indianapolis completó con éxito la misión más importante de la Segunda Guerra Mundial. Sin ese barco, sin esa entrega a tiempo, el cronograma de la bomba atómica se habría retrasado. Los planificadores militares americanos habían calculado que una invasión terrestre de Japón costaría entre 250.000 y 1 millón de vidas americanas, y potencialmente varios millones de vidas japonesas. La bomba atómica cambió ese cálculo. El Indianapolis fue parte directa de ese cambio. El mismo barco, 48 horas después de cumplir esa misión histórica, estaba en el fondo del océano. Y los hombres que lo tripulaban, que habían entregado esa carga sin saber lo que era, estaban muriendo en el agua porque el sistema que debía rastrear su posición tenía 3 agujeros burocráticos que nadie había cerrado. El capitán McVeigh no creó esos agujeros. No ordenó el sistema de comunicaciones deficiente. No estableció la política de no reportar barcos que llegaban tarde. No decidió que el Indianapolis navegara sin escolta por una ruta con actividad submarina documentada. No clasificó la misión de manera que complicara el seguimiento normal del barco. Lo que hizo fue navegar sin zigzaguear una noche con nubes, usando el criterio discrecional que sus órdenes le otorgaban explícitamente. Y por eso fue juzgado. El comandante Hashimoto, el hombre que lo hundió, fue el único que tuvo la valentía de decirlo en voz alta 2 veces. Una en el tribunal en 1945, cuando viajó desde el Japón ocupado para testificar con honestidad ante los jueces de su enemigo. Y otra en el año 2000, cuando con 90 años escribió una carta desde un santuario de Kioto para decirle al Senado de los Estados Unidos que la condena de McVeigh había sido una injusticia. El enemigo fue el único que siempre dijo la verdad. Y un niño de 11 años que vio una película de tiburones fue el que finalmente movió el sistema para que esa verdad llegara al lugar correcto. Esta es la historia del USS Indianapolis. No es la historia de una batalla ganada ni de una hazaña de valentía en el sentido convencional. Es la historia de lo que le pasa a los hombres cuando los sistemas que deberían protegerlos fallan. Es la historia de cómo una institución puede sacrificar a uno de sus propios para proteger su imagen. Y es la historia de cómo la verdad, si alguien se niega a dejar que muera, termina encontrando su camino aunque tarde 55 años. De los 1.196 hombres que zarparon en el Indianapolis, 883 llegaron a Tinian después de la misión de la bomba atómica. De esos 883, 316 llegaron vivos a tierra después del hundimiento. El balance final es este. 880 hombres cayeron al agua. 563 murieron antes de que llegara el rescate. Los números son lo único que queda cuando los hombres ya no están para contarlo. Excepto cuando alguien decide que los números no son suficientes, que los nombres importan, que la verdad sobre cómo murieron esos hombres y cómo fue tratado su capitán es algo que el mundo merece saber.
Hunter Scott, el niño que empezó todo esto, terminó su carrera como oficial de la Marina de los Estados Unidos. Se convirtió en el tipo de oficial que la historia del Indianápolis merece. Alguien que sabe que el deber no termina cuando termina la batalla. Y Mochitsura Hashimoto, el comandante que hundió el Indianápolis, fue enterrado con los ritos de su fe en Kioto, en el país que perdió la guerra pero cuyo honor, en este episodio específico, quedó intacto. Fue, sin ninguna duda, el hombre más honesto de toda esta historia. Si llegaste hasta aquí, hiciste algo que muy poca gente hace. Escuchaste una historia completa, con toda su complejidad, sin atajos. Eso no es algo menor en un mundo donde todo dura 30 segundos. Hay más historias como esta esperando en este canal. Historias militares reales que los libros de texto no cuentan, que las películas simplifican, que merecen ser escuchadas con el nivel de detalle que acabas de experimentar. Suscríbete ahora. Activa la campana de notificaciones para que no se te escape ninguna. Y si conoces a alguien que debería escuchar esta historia, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente video.